La carpeta que mi esposo ocultó durante 5 años. Mi nombre es Valeria Morales. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que mi esposo vivió una doble vida durante 5 años completos. Es la historia de una carpeta escondida en su teléfono llamada No le digas. Es la historia de secretos que destruyeron todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y es la historia de una verdad que cambió mi vida para siempre. Mi esposo, Daniel Morales, murió el 12 de septiembre del año pasado. Accidente de tránsito en la carretera México-Querétaro. Tenía 37 años. Llevábamos casados 11 años. Teníamos una hija de 9 años llamada Sofía, y yo pensaba que lo conocía completamente. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando recibí la llamada. Era un viernes, 12 de septiembre, las 6:15 de la tarde. Yo estaba en casa preparando la cena. Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina. Daniel había salido esa mañana temprano supuestamente a una reunión de trabajo en Querétaro. Vuelvo en la noche, amor, me había dicho mientras se ponía su saco gris. Es solo una junta rápida con el cliente nuevo. Estaré de vuelta para cenar. Besó mi frente. Besó la cabeza de Sofía. Salió por la puerta. Nunca volvió. Mi teléfono sonó a las 6:17 de la tarde. Un número desconocido. Casi no contesto porque estaba cocinando. Pero algo me hizo responder. ¿Señora Valeria Morales? Sí. ¿Quién habla? Habla el agente Ramírez de la Policía Federal. ¿Es usted la esposa de Daniel Morales García? Mi corazón se detuvo. Sí. ¿Pasó algo? Señora, necesito que se siente. Hubo un accidente en la carretera México-Querétaro, kilómetro 85. Su esposo. El resto de la conversación fue un borrón. Recuerdo fragmentos. Choque frontal. Camión perdió el control. Lo llevaron al Hospital General de Querétaro. Hicieron todo lo posible. ¿Está vivo? Interrumpí finalmente. Silencio del otro lado. Un silencio que duró demasiado. Lo siento mucho, señora. No sobrevivió. Fue instantáneo. No sufrió. El teléfono se cayó de mi mano. Sofía me miró desde la mesa con ojos grandes y asustados. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» No pude responder. No podía respirar. No podía pensar. Daniel estaba muerto. Mi esposo. El hombre con quien había compartido 11 años. El padre de mi hija. El hombre que me había besado esa mañana antes de salir. Estaba muerto. Lo que siguieron fueron días borrosos de funeral, condolencias, abrazos de gente que apenas conocía. Mi madre vino desde Guadalajara. La familia de Daniel vino desde Monterrey. Todos lloraban. Todos decían lo mismo. Era un buen hombre, tan joven. ¡Qué tragedia! El funeral fue el 16 de septiembre. Lo cremamos según lo que había dicho hace años que quería. Si algo me pasa. Había bromeado una vez después de demasiadas cervezas. Crémenme, no quiero estar bajo tierra. Nunca pensé que tendría que recordar esa conversación. Los primeros días después del funeral fueron los peores. La casa se sentía vacía. Cada esquina me recordaba a Daniel. Su taza de café en el fregadero que no me atrevía a lavar. Su cepillo de dientes en el baño. Su lado de la cama que todavía olía a él. Sofía lloraba todas las noches. ¿Por qué se fue papá? ¿Cuándo vuelve? No va a volver, mi amor. Le decía mientras la abrazaba, mis propias lágrimas cayendo sobre su cabello. Papá está en el cielo ahora, pero no me dijo adiós. Yo sé, mi vida. Yo sé. Pasó un mes. 30 días interminables de duelo, de papeleo, de tratar de seguir adelante. 30 días de ser madre soltera de repente. 30 días de tratar de entender cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en un instante. Y entonces, el 13 de octubre, un mes y un día después del accidente, recibí otra llamada. «Señora Morales», habla el agente Ramírez. «La llamamos porque tenemos las pertenencias de su esposo del accidente. Puede pasar a recogerlas cuando guste. Las pertenencias, su reloj, su cartera, su anillo de bodas que había tenido que quitarle, y su teléfono». «Voy mañana», dije. Fui sola. Mi madre se quedó con Sofía. Manejé hasta la estación de policía en Querétaro. Un viaje de 2 horas que se sintió eterno. El agente Ramírez era un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión amable. «Lamento su pérdida, señora Morales», dijo mientras me daba una caja. «Estas son todas las pertenencias que recuperamos del vehículo». Abrí la caja con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Su reloj de pulsera que le regalé en nuestro 5º aniversario, su cartera de cuero gastado con fotos de Sofía y mía, su anillo de bodas con la inscripción B&D para siempre, que ahora se sentía como una mentira, y su teléfono. Un iPhone negro con la pantalla ligeramente quebrada del impacto. «El teléfono estuvo aquí como evidencia», explicó el agente. «Tuvimos que revisarlo para el reporte del accidente. Espero que entienda». «¿Encontraron algo?».
Pregunté sin realmente pensar. Nada relevante al accidente. Solo queremos asegurarnos de que no hubo circunstancias extrañas. Esa palabra se quedó conmigo. Extrañas. Llevé la caja a casa. La puse en mi habitación. Durante días no pude abrirla. Ver sus cosas me recordaba demasiado que él no volvería, que nunca volvería a usar ese reloj, nunca volvería a sacar su cartera, nunca volvería a ponerse su anillo. Pero el teléfono me llamaba. Quizás había mensajes de texto que no había visto. Quizás había fotos que quería guardar, recuerdos que no quería perder. Así que finalmente, una semana después de recoger sus cosas, un miércoles 20 de octubre por la noche, después de acostar a Sofía, me senté en mi cama con el teléfono de Daniel. Lo encendí. Todavía tenía batería, milagrosamente. La pantalla de bloqueo apareció. Una foto de los tres en la playa de Cancún de nuestras últimas vacaciones, hace 2 años. Sofía construyendo un castillo de arena. Daniel y yo sonriendo detrás de ella. Parecíamos tan felices. Puse la contraseña, la fecha de nuestro aniversario, 0308. El teléfono se desbloqueó. Y ahí fue cuando comenzó todo. Porque en el escritorio del teléfono, entre todas las aplicaciones normales, había una carpeta que nunca había visto antes. Una carpeta que simplemente decía: no le digas. Capítulo 2. La carpeta. Me quedé mirando esa carpeta durante lo que pareció una eternidad. No le digas. ¿No le digas a quién? ¿A mí? No me digas qué. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. Había algo en esas 3 palabras que me llenaba de pavor. Podría no abrirla. Podría pretender que nunca la vi. Podría simplemente apagar el teléfono y guardar todo en una caja, y nunca volver a verlo. Pero no podía. Una vez que ves algo así, no puedes ignorarlo. Es como ver una puerta cerrada y saber que hay algo importante detrás. Toqué la carpeta. Se abrió. Adentro había subcarpetas, organizadas por año. 2019, 2022, 2023. 5 años. 5 años de ¿qué? Abrí la carpeta de 2019. El año que Sofía cumplió 5. El año que nos mudamos a nuestra casa en la colonia Roma en la Ciudad de México. El año que pensé que éramos completamente felices. Adentro había videos, docenas de videos, archivos de audio, fotos, documentos. Cliqué el primer video con manos temblorosas. La pantalla se llenó con la imagen de Daniel, pero no el Daniel que yo conocía. Este Daniel se veía nervioso, asustado. Estaba en un coche, filmándose a sí mismo con el teléfono. Grabación 1. Comenzó, su voz apenas un susurro. 5 de marzo de 2019. Acabo de confirmar mis sospechas. Ramón Vega no es quien dice ser. He estado siguiéndolo durante 2 semanas, y finalmente lo vi. Se reunió con... Pausé el video. ¿Ramón Vega? El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Daniel estaba siguiendo a alguien. ¿Por qué? Seguí viendo. El video continuaba con Daniel explicando cómo había seguido a este Ramón Vega hasta un almacén en la colonia industrial, cómo había visto a hombres descargando cajas, cómo sospechaba que estaban involucrados en algo ilegal. El video terminaba con Daniel diciendo: no puedo decirle a Valeria todavía, no hasta que esté seguro, no quiero asustarla. Mi cabeza daba vueltas. ¿Investigación? ¿Seguir a gente? Daniel trabajaba como contador en una firma de contabilidad. ¿Por qué estaría siguiendo a alguien? Abrí el segundo video, fechado 10 de marzo de 2019. Grabación 2, confirmado. Ramón Vega está usando la empresa donde trabajo para lavar dinero. He visto los números. Millones de pesos pasando por cuentas falsas. Necesito más evidencia antes de ir a las autoridades. ¿Lavar dinero? En la empresa de Daniel. Seguí abriendo videos, uno tras otro. Cada uno revelaba más. Daniel había descubierto un esquema masivo de lavado de dinero en la firma donde trabajaba, y en lugar de reportarlo inmediatamente, había decidido investigar solo. ¿Por qué? Le pregunté a la pantalla vacía. ¿Por qué no me dijiste? Pero sabía por qué. En cada video lo decía. No puedo decirle a Valeria. Es demasiado peligroso. Si algo me pasa, estas grabaciones son la evidencia. Estaba tratando de protegerme, o eso pensé, porque entonces abrí un video de julio de 2019. Y todo cambió. La pantalla mostró a Daniel, pero no estaba solo. Estaba con una mujer hermosa, de unos 30 años, cabello largo y oscuro, ojos verdes. Estaban en un café, sentados muy cerca. Gracias por aceptar reunirte conmigo, Andrea, decía Daniel en el video. Sé que es riesgoso. Estoy dispuesta a ayudar, respondía la mujer Andrea. Si lo que dices es verdad sobre Ramón, necesita ser detenido. Es verdad,
y tú eres la única que pueda ayudarme a probarlo desde adentro. Se tomaban de las manos en la mesa. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Daniel estaba tomándole la mano? Seguí viendo videos. Andrea aparecía en varios, siempre reuniéndose con Daniel, siempre hablando en voz baja, siempre demasiado cercanos. Luego encontré fotos, Daniel y Andrea en restaurantes, en cafés, una vez en un parque, siempre solos, siempre juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Mi esposo me estaba engañando? Durante todo este tiempo, ¿había tenido una aventura? Pero entonces encontré un archivo de audio, grabado en septiembre de 2019. Lo reproduje. La voz de Daniel. Andrea, no podemos seguir con esto. Es demasiado peligroso. Ramón sospecha. La voz de Andrea. Daniel, estamos tan cerca. Solo necesitamos un poco más de tiempo. No. Ya tenemos suficiente evidencia. Voy a la policía mañana. No. Si vas ahora, él sabrá que fuimos nosotros. Nos matará a ambos. Entonces, ¿qué sugieres? Dame 2 semanas más. Puedo conseguir los archivos principales, los que prueban todo. Está bien, 2 semanas. Pero después de eso terminamos con esto. Silencio. Luego la voz de Andrea, más suave. Gracias por confiar en mí. Eres la única en quien puedo confiar con esto. No puedo decirle a Valeria. Si algo me pasa, nada te va a pasar. Te lo prometo. El audio terminaba. Me quedé sentada en mi cama, temblando. Esto no era una aventura, o al menos no solo una aventura. Daniel estaba involucrado en algo peligroso, algo que involucraba lavado de dinero y amenazas de muerte, y yo no tenía idea. Durante 5 años, mientras yo vivía mi vida normal, llevando a Sofía a la escuela, yendo a mi trabajo como diseñadora gráfica, preparando cenas, celebrando cumpleaños, mi esposo había estado viviendo esta vida secreta y peligrosa. Abrí la carpeta de 2020. Más videos, más audios, más fotos de Daniel y Andrea. En un video de enero de 2020, Daniel se veía agotado. Ha pasado un año completo de esta investigación. Tengo tanta evidencia que podría llenar una habitación. Pero Ramón es intocable. Tiene conexiones en la policía, en el gobierno. No sé a quién acudir. En marzo de 2020, durante la pandemia, había un video de Daniel en casa. Yo estaba en la otra habitación. Podía escuchar mi voz de fondo llamando a Sofía para su clase en línea. Aprovechando que todos están en casa, susurraba Daniel a la cámara, para organizar toda la evidencia. Andrea consiguió acceso a los servidores de la empresa. Tenemos todo, nombres, cuentas, cantidades, millones de pesos, decenas de personas involucradas. Pero Ramón descubrió que alguien estaba investigando. Está cazando. Andrea tuvo que dejar la empresa por razones personales para protegerse. Ahora solo soy yo. Si algo me pasa, si Ramón descubre que fui yo, estas grabaciones van directamente a la Fiscalía General. Andrea sabe dónde están guardadas. Ella asegurará que se haga justicia. Valeria nunca puede saber de esto. Sofía nunca puede saber. Las estoy protegiendo manteniéndolas ignorantes. Pausé el video. Lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Daniel había estado en peligro real, peligro de muerte, durante 5 años, y nunca me dijo nada. ¿Me estaba protegiendo? ¿O simplemente no confiaba en mí? Seguí revisando. 2021, 2023, 2023. Cada año más evidencia. Más videos de Daniel documentando meticulosamente cada movimiento de Ramón Vega, cada transacción sospechosa, cada cuenta falsa, y más videos con Andrea. En abril de 2022, un video los mostraba en un coche juntos. No puedo seguir mintiendo a Valeria, decía Daniel, su cabeza en sus manos. No le estás mintiendo, respondía Andrea. Solo la estás protegiendo, pero me siento terrible. Cada vez que salgo para reunirme contigo, le digo que es trabajo. Cada vez que reviso estas grabaciones, tengo que esconderme. Es como vivir una doble vida, lo sé, pero piensa en lo que estamos haciendo. Estamos deteniendo a criminales. Estamos haciendo lo correcto. ¿Y si Valeria descubre sobre nosotros, sobre estas reuniones? No va a descubrir. Y cuando todo esto termine, podrás contarle todo. Entenderá. Daniel la miraba. Había algo en esa mirada que me rompió el corazón. Andrea, no. Ella lo interrumpía. No digas nada que no puedas retirar. El video terminaba ahí. Me levanté de la cama, mareada. Fui al baño y vomité. Todo esto era demasiado. Mi esposo había estado en peligro. Posiblemente tuvo sentimientos por otra mujer. Y yo no sabía nada. Pero había más. Tenía que saber todo.
Regresé a la cama. Abrí la carpeta de 2023. El año que Daniel murió, había docenas de archivos. Cliqué el más reciente, fechado 11 de septiembre de 2023, un día antes de su muerte. El video mostraba a Daniel en su coche. Se veía nervioso, asustado. Grabación final comenzaba. 11 de septiembre de 2023. Mañana voy a Querétaro a reunirme con Andrea. Ella finalmente consiguió la última pieza de evidencia, los archivos que prueban que el dinero va directamente a Ramón y sus socios. Después de mañana, vamos directamente a la fiscalía. No importa quién esté involucrado, no importa las consecuencias, esto termina. Tengo miedo. Ramón ha estado más paranoico últimamente. Creo que sospecha de mí, pero tenemos que terminar esto. Si algo sale mal, si algo me pasa, Valeria encontrará este teléfono eventualmente, y cuando lo haga, quiero que sepa, se detuvo, luchando con las palabras. Quiero que sepa que todo lo que hice fue por ella y por Sofía, para hacer del mundo un lugar más seguro, para detener a los malos. Andrea tiene copias de todo. Ella sabe qué hacer si yo no regreso. Te amo, Valeria. Siempre te amé. Solo a ti. Perdóname por los secretos. Perdóname por las mentiras. Solo estaba tratando de protegerte. El video terminaba. Ese fue el último video que Daniel grabó. Al día siguiente, 12 de septiembre, manejó a Querétaro para reunirse con Andrea, y nunca regresó. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo el teléfono, llorando incontrolablemente. Mi esposo había muerto tratando de detener a criminales. Había pasado 5 años de su vida investigando en secreto. Había puesto su vida en riesgo, y yo nunca lo supe. Pero había preguntas que necesitaban respuestas. ¿El accidente realmente fue un accidente? ¿Quién era Andrea realmente? ¿Y dónde estaba ella ahora? Tenía que encontrar las respuestas, no solo por mí, sino por Daniel, por su memoria, por su sacrificio. Tomé el teléfono y empecé a buscar. Pasé toda esa noche revisando cada archivo en el teléfono de Daniel, cada video, cada audio, cada foto, cada documento. Tomé notas, nombres, fechas, lugares, números de cuenta. La evidencia era masiva. Daniel tenía razón. Era suficiente para llenar una habitación. Años de investigación meticulosa. Todo documentado, todo probado, pero la pieza central faltaba. ¿Quién era Andrea? En ninguno de los videos o audios, Daniel decía su apellido completo, solo Andrea. No había fotos de identificación. No había números de teléfono guardados bajo ese nombre. Era como si hubiera sido deliberadamente cuidadoso de no dejar rastro de quién era ella realmente. A las 6 de la mañana, cuando Sofía se despertó para ir a la escuela, yo seguía despierta, rodeada de notas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mi hija, mirándome con preocupación. «Pareces cansada». «Estoy bien, mi amor», mentí. Solo no pude dormir. «¿Estás triste por papá?» «Sí, cariño. Estoy triste por papá». Esa no era mentira. Después de llevar a Sofía a la escuela, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a la oficina donde Daniel trabajaba, Contadores Asociados del Bajío. «Buenos días», respondió una recepcionista alegre. «Buenos días. Habla Valeria Morales. Soy la viuda de Daniel Morales». «Oh, señora Morales, lo sentimos mucho por su pérdida. Daniel era muy querido aquí». «Gracias. Llamo porque estoy organizando sus cosas y encontré algunos documentos relacionados con el trabajo. Había una colega mencionada varias veces, Andrea. ¿Podría darme su información para enviarle algunas cosas personales que creo que le gustaría tener?» Silencio del otro lado. Luego, «¿Andrea? Lo siento, señora Morales, pero no tenemos ninguna Andrea trabajando aquí». «¿Está segura del nombre?» «Completamente segura. Trabajaba con Daniel hace unos años. Déjeme revisar». «No, definitivamente no hay registro de ninguna Andrea en nuestro sistema. Y trabajo aquí desde hace 8 años. Conozco a todos los empleados. Podría revisar empleados pasados». Tal vez renunció. «Por supuesto, espere un momento». La espera se sintió eterna. «Señora Morales, revisé todos los archivos. No hay ninguna Andrea que haya trabajado aquí en los últimos 10 años. ¿Está segura de que trabajaba en esta oficina?» «Yo no estoy segura. Gracias por su tiempo». Colgué, confundida. Si Andrea no trabajaba en la firma de contabilidad de Daniel, ¿quién era? ¿Y cómo se conocieron? Volví a revisar los videos. En el primer video donde aparecía Andrea, Daniel decía: «Gracias por aceptar reunirte conmigo, Andrea. Sé que es riesgoso. Aceptar reunirte. Como si no se conocieran de antes. Como si fuera la primera vez que se veían en persona». Busqué más. Finalmente, en un archivo de audio de mayo de 2019, encontré algo. Daniel hablando con Andrea.
Cuando contacté a esa dirección de correo que mencionaste en el foro, no esperaba que realmente respondieras. El foro de denunciantes anónimos existe exactamente para esto, respondía Andrea, para que gente como tú pueda encontrar ayuda para exponer la corrupción. ¿Foro de denunciantes? ¿Andrea era algún tipo de activista? Busqué en el teléfono de Daniel. Encontré su navegador, historial borrado, pero había algunas páginas guardadas. Una era un foro en línea llamado Transparencia México, un sitio para denunciantes de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado. Había un post guardado. Usuario o contador preocupado. Fecha: febrero de 2019. Descubrí irregularidades financieras en mi empresa. Creo que están lavando dinero para organizaciones criminales. Tengo acceso a los registros, pero no sé qué hacer. Si voy a la policía, podrían estar involucrados. Necesito ayuda para documentar esto apropiadamente y asegurarme de que llegue a las personas correctas. Debajo había una respuesta. Usuario: Andrea Justicia. Puedo ayudarte. Soy periodista de investigación especializada en crimen financiero. Envíame un mensaje privado con tu correo cifrado y podemos hablar de forma segura. Periodista. Andrea era periodista de investigación. Eso explicaba por qué sabía cómo documentar evidencia, por qué sabía cómo mantenerse segura, por qué Daniel confiaba en ella. Pero no explicaba dónde estaba ahora. Busqué a Andrea Periodista Investigación México en Google. Docenas de resultados. Demasiadas Andreas. Necesitaba más información. Volví a los videos. Los estudié más cuidadosamente esta vez. En un video de agosto de 2020, Andrea llevaba una playera con un logo. Hice zoom. Noticias Independientes MX. Busqué ese nombre. Era un medio digital pequeño especializado en periodismo de investigación. Su sitio web listaba a todo el equipo. Y ahí estaba. Andrea Sánchez Ruiz. Periodista de investigación, especializada en crimen organizado y corrupción financiera. Su foto coincidía con la mujer de los videos. La misma cara, los mismos ojos verdes. Había información de contacto, un correo electrónico, un número de teléfono de la oficina. Con manos temblorosas marqué el número. Noticias Independientes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Busco a Andrea Sánchez. Es urgente. Lo siento. Pero Andrea no está disponible en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? ¿Cuándo estará disponible? No puedo darle esa información. ¿De qué se trata? Dudé. ¿Qué decía? Hola, soy la viuda del hombre con quien trabajaba secretamente durante 5 años. Es sobre una investigación en la que estaba trabajando. Con Daniel Morales. Silencio. Luego, espere un momento, por favor. La línea se puso en espera. Mi corazón latía rápido. Después de lo que pareció una eternidad, una voz diferente contestó: Señora Morales. Era una voz de mujer, joven, familiar de todos esos videos. Andrea. Sí, soy yo. Su voz se quebró. Lo siento tanto por Daniel. Yo necesito hablar contigo. En persona. Tengo su teléfono. Vi todo. Silencio largo. ¿Viste todo? Todo. Los videos, los audios, la evidencia, todo. ¿Dónde estás? En la Ciudad de México. Yo también. ¿Podemos reunirnos mañana? Hay un café en la Condesa, Café Nevado. ¿Lo conoces? Sí, mañana a las 10 de la mañana. Ven sola. Es importante. Estaré ahí. Colgó. Me quedé sentada, temblando. Finalmente iba a conocer a Andrea, la mujer que había sido la compañera secreta de mi esposo durante 5 años, la mujer que sabía cosas sobre Daniel que yo nunca supe, la mujer que tal vez tenía respuestas sobre cómo realmente murió mi esposo. Llegué al Café Nevado 15 minutos temprano. Mi madre se había quedado con Sofía, pensando que iba al banco a arreglar cosas del seguro de vida de Daniel. Otra mentira. Parecía que las mentiras se estaban volviendo más fáciles últimamente. El café estaba en una esquina tranquila de la Condesa, pequeño, acogedor, con mesas de madera y arte en las paredes. Pedí un café que no tomé y me senté en una mesa al fondo. A las 10 en punto exactamente, Andrea entró. Se veía diferente en persona que en los videos, más pequeña, más delgada. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Llevaba jeans, una sudadera negra y una gorra de béisbol, tratando de pasar desapercibida. Nuestros ojos se encontraron. Se acercó a mi mesa lentamente. Valeria, dijo quedamente. Andrea. Se sentó frente a mí. Ordenó café. Durante un momento solo nos miramos. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. ¿Por qué no empiezas por contarme quién eres realmente? Tomó aire profundamente. Soy periodista de investigación. Me especializo en exponer corrupción y crimen organizado. Daniel me contactó hace 5 años porque descubrió irregularidades en su empresa. Lo sé. Vi los videos. ¿Los viste todos? Todos.
Entonces sabes que Ramón Vega estaba usando la firma de contabilidad de Daniel para lavar dinero de organizaciones criminales. Millones de pesos cada mes. Sí, Daniel no era contador de la firma, era el contador de Ramón específicamente. Por eso tenía acceso directo a todas las cuentas. Cuando empezó a notar inconsistencias, investigó y descubrió todo. Y te contactó a ti. Sí. Al principio solo iba a darme la información y yo escribiría la historia. Pero mientras más investigábamos, más peligroso se volvía. Ramón tiene conexiones en todos lados. Policía, gobierno, jueces. Necesitábamos evidencia irrefutable antes de publicar cualquier cosa. 5 años es mucho tiempo. Lo sé. Pero cada vez que pensábamos que teníamos suficiente, descubríamos otra capa. Más gente involucrada. Más dinero. Más corrupción. Si publicábamos demasiado pronto, los criminales solo cambiarían de operación y seguirían. Necesitábamos toda la red. ¿Y Daniel estaba de acuerdo con esto? Andrea dudó. Al principio sí, era apasionado sobre hacer lo correcto. Pero con el tiempo, se volvió más difícil. Las mentiras que tenía que decirte, el riesgo constante. Empezó a querer rendirse varias veces, pero no lo hizo. No, porque cada vez que quería rendirse, Ramón hacía algo horrible. Lavaba dinero para traficantes de personas, para narcotraficantes, para gente que arruinaba vidas. Y Daniel no podía dejar que eso continuara. Ustedes dos, no podía terminar la pregunta. Andrea me miró directamente. No, nunca. Daniel te amaba, solo a ti. Hablaba de ti constantemente. De Sofía. Cada vez que nos reuníamos, me mostraba fotos nuevas de tu hija. Me contaba sobre tus diseños. Estaba tan orgulloso de ti. Pero en los videos, ustedes parecían tan cercanos. Éramos cercanos. Pasamos 5 años trabajando juntos en algo peligroso. Eso crea un vínculo. Pero no era romántico. Nunca lo fue. Yo estaba ayudándolo a hacer lo correcto. Él estaba confiando en mí para protegerlo. Eso fue todo. Quería creerle. Dios quería creerle. ¿Qué pasó el 12 de septiembre? Andrea cerró sus ojos. Daniel me llamó la noche del 11. Dijo que tenía la última pieza. Archivos que mostraban que el dinero iba directamente a Ramón y sus socios en el gobierno. Nombres, cantidades, todo. Quedamos de reunirnos en Querétaro al día siguiente. Yo tenía contactos en la Fiscalía Federal ahí, gente en quien confiaba. Íbamos a entregarles todo. Y nunca llegó. Estuve esperando en el lugar acordado durante horas. Intenté llamarlo docenas de veces. Nada. Luego vi las noticias del accidente. Un choque en la carretera México-Querétaro. Camión perdió el control. Víctima masculina identificada como Daniel Morales. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Fui al lugar del accidente. Hablé con policías. Dijeron que fue un accidente, que el conductor del camión se durmió al volante. Pero Valeria, había cámaras de seguridad cerca. Pedí el video. Y lo que vi, ¿qué viste? El camión no perdió el control. Fue deliberado. Se desvió directamente hacia el coche de Daniel, como si lo estuviera persiguiendo, como si supiera exactamente qué coche era. Mi mundo se detuvo. ¿Me estás diciendo que mataron a Daniel? No puedo probarlo. El video es granulado. La policía dice que es solo un ángulo malo. Pero después de 5 años haciendo esto, conozco la diferencia entre un accidente y un asesinato. Ramón, probablemente, o alguien trabajando para él, de alguna manera descubrió lo que Daniel estaba haciendo, y lo detuvo. ¿Y los archivos? La evidencia que Daniel tenía, murió con él. El teléfono fue confiscado por la policía. Pensé que todo se había perdido. Hasta que me llamaste ayer. Tengo todo. Daniel guardó copias de todo en ese teléfono. En la carpeta. Andrea se inclinó hacia adelante. ¿En serio? ¿Tienes todo? Sí. Videos, audios, documentos, 5 años de evidencia. Entonces podemos terminarlo. Podemos terminar lo que Daniel comenzó. ¿Cómo? Dame el teléfono. Yo tengo los contactos. Sé exactamente a quién llevarlo en la fiscalía. Gente que no está comprada. Gente que hará algo con esto. Dudé. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si Ramón descubre que tienes la evidencia? Es un riesgo. Pero es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. Daniel murió por esto. No puedo dejar que su muerte sea en vano. Dame un día. Necesito hacer copias. Necesito asegurarme de que si algo pasa, la evidencia no se pierde otra vez. Está bien, un día. Pero Valeria, ten cuidado. Si Ramón sospecha que tienes eso, tú y Sofía están en peligro. ¿Cómo sabría? No lo sé. Pero tiene ojos en todos lados. Solo ten cuidado. Nos quedamos en el café durante otra hora. Andrea me contó más historias de su tiempo trabajando con Daniel. Me mostró algunos de sus propios archivos sobre Ramón Vega.
Me explicó exactamente qué había estado haciendo Daniel y por qué era tan importante detenerlo. Y poco a poco, empecé a entender. Mi esposo no me había engañado. No había tenido una aventura. No había sido desleal. Había sido un héroe. Un héroe silencioso que sacrificó todo para hacer lo correcto. Y ahora me tocaba a mí terminar lo que él comenzó. Esa noche, después de acostar a Sofía, me encerré en mi habitación con el teléfono de Daniel y mi laptop. Pasé horas copiando todo. Cada video, cada audio, cada documento. Los subí a 3 servicios diferentes de almacenamiento en la nube. Hice copias en 2 memorias USB que escondí en lugares diferentes. Si algo me pasaba, la evidencia sobreviviría. Mientras copiaba los archivos, los veía otra vez, esta vez con diferentes ojos. No veía a un esposo mentiroso, veía a un hombre valiente, documentando meticulosamente crímenes horribles, arriesgando su vida para proteger a otros. En un video de noviembre de 2020, Daniel se veía particularmente cansado. A veces me pregunto si vale la pena, decía a la cámara, si todo este riesgo, todas estas mentiras, realmente van a cambiar algo. Pero luego pienso en todas las víctimas de estos criminales, las familias destruidas por las drogas que traen, las personas traficadas como esclavas, las vidas arruinadas por su codicia, y pienso en Sofía, en el mundo donde va a crecer. Si no hago nada, si dejo que estos hombres continúen, ¿qué clase de mundo le estoy dejando? Así que sigo, por ella, por todas las Sofías del mundo que merecen mejor. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo veía. Mi Daniel, mi esposo bueno y valiente que murió tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Terminé de copiar todo cerca de las 3 de la mañana. Le envié un mensaje a Andrea. Listo. ¿Cuándo nos vemos? Respondió inmediatamente, como si también estuviera despierta. Mañana, mismo lugar, mediodía, ahí estaré. Pero no llegué a esa reunión, porque a las 7 de la mañana, cuando estaba preparando el desayuno de Sofía, alguien tocó a mi puerta. Abrí sin pensar. 2 hombres en trajes oscuros estaban ahí. ¿Valeria Morales?, preguntó uno. Sí. ¿Quiénes son ustedes? Sacaron identificaciones. Agentes de la Fiscalía General. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposo, Daniel Morales. Mi corazón se aceleró. ¿Sobre el accidente? Algo así. ¿Podemos entrar? Los dejé pasar. Sofía estaba en su cuarto vistiéndose para la escuela. Señora Morales, comenzó uno de los agentes. Hemos estado investigando las actividades de su esposo antes de su muerte. ¿Sabía usted que estaba involucrado en una investigación de lavado de dinero? Yo encontré información recientemente. ¿Qué tipo de información? En su teléfono, videos, documentos. Los agentes se miraron entre sí. ¿Dónde está ese teléfono ahora? En mi habitación. Necesitamos que nos lo entregue. Es evidencia en una investigación federal. Algo en su tono me hizo dudar. ¿Puedo ver sus identificaciones otra vez? Me las mostraron. Se veían reales. Pero después de todo lo que había visto en los videos de Daniel, sabía que las identificaciones podían ser falsificadas. ¿Cómo supieron que yo tenía el teléfono? La policía de Querétaro nos informó que lo recuperó hace unas semanas. Eso tenía sentido. Pero aún así, ¿puedo llamar a su oficina para verificar? Uno de los agentes sonrió. Pero no era una sonrisa amigable. Claro. Pero mientras hace eso, nosotros esperamos el teléfono. Fueron a mi habitación. Yo lo seguí. Tomaron el teléfono de Daniel de mi mesita de noche. Gracias por su cooperación, señora Morales. Esperen. Todavía quiero verificar. No será necesario. Estaremos en contacto. Salieron. Así de simple. Entraron a mi casa, tomaron el teléfono de mi esposo muerto y se fueron. Inmediatamente llamé a Andrea. Se llevaron el teléfono. 2 hombres diciendo ser de la fiscalía. ¿Cómo se veían? Les describí. Mierda. Valeria, esos no eran agentes reales. Ramón debe haber descubierto que tienes el teléfono. Tienes que salir de ahí, ahora. ¿Qué? No puedo simplemente. Si saben dónde vives, no es seguro. Toma a Sofía y vete. Ya. ¿A dónde voy? Tengo un lugar seguro. Te envío la dirección. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu madre. Solo toma lo esencial y vete. Andrea, me estás asustando. Deberías estar asustada. Si Ramón mandó gente a tu casa, significa que te considera una amenaza. Y él no deja que las amenazas vivan. Colgó. Un mensaje llegó con una dirección en la colonia del Valle. Con manos temblorosas, fui al cuarto de Sofía. Mi amor, necesitamos irnos. Pero mamá, tengo escuela. No hoy. Empaca ropa para unos días. Vamos a tomar unas vacaciones pequeñas. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, Sofía. Solo confía en mí. Empacamos rápido. Ropa, artículos de tocador,
las memorias USB con las copias de la evidencia escondidas en mi bolsa. Salimos de la casa 20 minutos después. Manejé hacia la dirección que Andrea envió. Todo el camino revisaba el espejo retrovisor. Alguien nos seguía. No podía estar segura. La dirección era un edificio de departamentos. Andrea estaba esperando afuera. Adentro. Rápido. Nos llevó a un departamento en el tercer piso. Pequeño, escasamente amueblado. Obviamente un lugar que usaba para situaciones exactamente como esta. ¿Alguien la siguió? No lo creo. Bien. Van a quedarse aquí hasta que esto se resuelva. ¿Cómo? ¿Qué significa se resuelva? Significa que voy a la fiscalía. Voy a entregar toda la evidencia que tengo. Y voy a asegurarme de que Ramón Vega y todos sus cómplices sean arrestados. Pero tomaron el teléfono de Daniel. Hiciste copias como dijiste. Saqué las memorias USB. Andrea sonrió. Entonces todavía tenemos todo. Sofía me jaló de la manga. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es esta señora? ¿Qué le decía? ¿Cómo explicaba que su padre había sido asesinado por criminales? Que ahora estábamos en peligro. Sofía, dijo Andrea arrodillándose frente a ella. Mi nombre es Andrea. Era amiga de tu papá. Tu mamá y yo estamos trabajando juntas en algo muy importante que tu papá empezó. ¿Está bien si se quedan aquí conmigo por un tiempo? ¿Es por lo que le pasó a papá? Andrea me miró. Asentí. Sí, cariño, es por eso. ¿Van a atrapar a los malos que lastimaron a papá? Vamos a intentarlo. ¿Nos ayuda siendo valiente? Sofía asintió, lágrimas en sus ojos. Papá era valiente. Yo también puedo serlo. Mi corazón se rompió y se llenó de orgullo al mismo tiempo. Andrea se quedó con nosotras esa noche. Al día siguiente, salió temprano con las copias de toda la evidencia. Tengo una reunión con el fiscal especial, alguien en quien confío completamente. Si algo sale mal, si no regreso en 6 horas, llama a este número. Me dio una tarjeta. Noticias Independientes. Mi editor. Él sabe qué hacer, y si algo te pasa, no va a pasar. Pero si pasa, termina esto. Publica todo. No dejes que Daniel haya muerto en vano. Se fue. Sofía y yo esperamos. Horas que se sintieron como días. Veía la televisión sin realmente verla. Sofía hacía tarea. Ambas saltábamos cada vez que escuchábamos un ruido en el pasillo. 4 horas después, Andrea regresó, y pregunté antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta. Sonrió. La primera sonrisa real que le había visto. Lo aceptó todo. Hay equipos de agentes listos para arrestar a Ramón y su red completa. Mañana al amanecer. Raids simultáneos en una docena de lugares. ¿De verdad? De verdad. Daniel lo logró. Lo logramos. Me dejé caer en el sofá, llorando, de alivio, de tristeza, de orgullo. Mi esposo había pasado 5 años de su vida en peligro constante, y finalmente su sacrificio iba a significar algo. Los arrestos ocurrieron el 28 de octubre al amanecer. André y yo los vimos en las noticias desde el Departamento Seguro. Operación masiva de la Fiscalía General desarticula red de lavado de dinero, decía el titular. 20 personas arrestadas en raids simultáneos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mostraban video de Ramón Vega siendo sacado de su mansión en Esposas. Varios de sus socios también arrestados, cuentas bancarias congeladas, propiedades confiscadas. Gracias a una investigación de 5 años iniciada por un denunciante anónimo, decía el fiscal especial en la conferencia de prensa, hemos desmantelado una de las operaciones de lavado de dinero más grandes en la historia de México. Millones de pesos que financiaban actividades criminales han sido recuperados. El denunciante, que lamentablemente falleció antes de ver este día, dejó evidencia meticulosamente documentada. Su valentía y sacrificio hicieron posible esta operación. Sofía, que estaba viendo conmigo, preguntó, ¿están hablando de papá? Sí, mi amor. ¿Están hablando de tu papá? ¿Papá era un héroe? Sí, cariño. Tu papá era un héroe. Andrea publicó su historia completa en Noticias Independientes esa misma tarde, titulada El contador que se convirtió en héroe. La historia de Daniel Morales. Contaba todo. Los 5 años de investigación secreta, el riesgo que corrió, su muerte que probablemente no fue accidente, y cómo finalmente su evidencia había llevado a la justicia. La historia se volvió viral. En días medios nacionales e internacionales la recogieron. Daniel se convirtió en símbolo de valentía ciudadana. Políticos lo elogiaban. Grupos de sociedad civil pedían que calles fueran nombradas en su honor. Hasta hablaron de un premio de periodismo ciudadano con su nombre. Y yo solo quería a mi esposo de vuelta, pero no podía tenerlo. Así que hice lo siguiente mejor. Me aseguré de que su historia fuera contada correctamente, que la gente supiera quién era Daniel Morales, no solo un contador, no solo una víctima de un accidente de tráfico,
sino un hombre que arriesgó todo por hacer lo correcto. Sofía y yo regresamos a nuestra casa 2 semanas después de los arrestos. Andrea nos aseguró que era seguro. Ramón y su red estaban en prisión. Sus activos congelados no representaban amenaza ya. La vida lentamente volvió a algo parecido a normal. Sofía regresó a la escuela. Yo regresé a mi trabajo de diseño gráfico. Pero nada era realmente igual. Andrea se convirtió en parte de nuestras vidas. Venía a cenar una vez por semana. Le contaba a Sofía historias de trabajar con su padre. Cómo era valiente, cómo era inteligente, cómo siempre hablaba de su familia. Tu papá me mostraba fotos de cada uno de tus dibujos, le dijo a Sofía una noche. Tenía una carpeta entera en su teléfono. Decía que ibas a ser artista famosa algún día. ¿De verdad? De verdad. Estaba tan orgulloso de ti. Esos momentos ayudaban. Ayudaban a Sofía a entender que aunque su padre guardó secretos, nunca dejó de amarla, y me ayudaban a mí a entender lo mismo. 3 meses después de los arrestos, en enero, el juicio comenzó. Ramón y sus cómplices enfrentaban cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa, corrupción de funcionarios públicos y más. La evidencia de Daniel fue central en el caso. Videos, audios, documentos, todo presentado en corte. Andrea testificó. Yo testifiqué. Docenas de otros testificaron. El juicio duró 2 meses. En marzo los veredictos llegaron. Culpables. Todos ellos. Ramón Vega, 40 años de prisión. Sus socios. Sentencias de 20 a 30 años. Funcionarios corruptos. Destituidos y encarcelados. Justicia. Finalmente, después del veredicto, el fiscal especial me llamó a su oficina. Señora Morales, quiero que sepa algo, dijo. Después de revisar toda la evidencia del caso, investigamos más a fondo el accidente de su esposo. Mi corazón se aceleró. Encontramos evidencia de que Ramón ordenó la muerte de Daniel. El conductor del camión era uno de sus empleados. Tenemos mensajes de texto, grabaciones de llamadas. Fue asesinato, lo sabía. Susurré. En mi corazón lo sabía. El conductor ya está arrestado. Enfrentará cargos de homicidio. Y Ramón tendrá cargos adicionales. Eso significa que su esposo no solo era un héroe, era un mártir. Murió directamente por esta investigación. Y queremos asegurarnos de que nunca sea olvidado. No fue olvidado. El gobierno estableció un fondo en nombre de Daniel para apoyar a denunciantes de corrupción. Una escuela en nuestra colonia fue renombrada Escuela Primaria Daniel Morales. Y Andrea escribió un libro, El Contador Valiente, la historia completa de Daniel Morales y la red de corrupción que expuso. Me mostró el manuscrito antes de publicarlo. ¿Está bien?, preguntó. Sé que es doloroso. Leí cada palabra. Lloré leyendo muchas páginas. Pero cuando terminé dije, es perfecto, es exactamente como quiero que la gente lo recuerde. El libro se publicó en septiembre, un año después de la muerte de Daniel. Se volvió bestseller nacional, y en cada entrevista que Andrea daba sobre el libro, terminaba igual. Daniel Morales era un hombre ordinario que hizo algo extraordinario. No era policía, no era agente, era solo un contador que vio algo malo y decidió hacer algo al respecto. Nos enseñó que cualquiera puede ser héroe. Solo se necesita valentía para hacer lo correcto. Hoy es 12 de septiembre. Hace exactamente un año que Daniel murió. Sofía y yo estamos en el panteón donde están sus cenizas. Andrea vino con nosotras. También vinieron mi madre, la familia de Daniel, amigos, colegas y periodistas, porque hoy también es el día que develan un monumento en su honor en el parque cerca de nuestra casa, en el panteón primero. Sofía pone flores rojas, las favoritas de su padre. Hola, papá, dice mi hija de 10 años. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Mamá dice que eras héroe. Yo siempre lo supe. Te extraño todos los días. Mi turno. Me arrodillo frente a la lápida. Daniel. Comienzo, mi voz quebrándose. Hace un año pensé que te conocía completamente. Luego descubrí que tenías toda una vida secreta, y estaba tan enojada, tan traicionada. Pero ahora entiendo. No guardaste secretos porque no confiaras en mí. Los guardaste para protegerme, para proteger a Sofía, para proteger a todos. Sacrificaste tu vida por hacer lo correcto. Y aunque desearía que estuvieras aquí, aunque desearía que hubieras confiado en mí con la verdad, estoy tan orgullosa de ti. Gracias por ser valiente. Gracias por ser bueno. Gracias por enseñarle a nuestra hija qué significa defender lo correcto, sin importar el costo. Te amo. Siempre te amaré. Me levanto. Andrea se acerca. Gracias, le digo, por ayudarlo, por terminar lo que comenzaron, por asegurar que no murió en vano. Era lo correcto, dice simplemente.
y fue mi honor conocerlo. Vamos al parque. Hay una multitud. El monumento está cubierto con una lona. El alcalde da un discurso. El fiscal especial da un discurso. Andrea da un discurso. Luego me toca a mí. Mi esposo Daniel era un hombre ordinario. Comienzo. Trabajaba de contador, le gustaba el fútbol, le encantaba jugar con nuestra hija. Era normal en todos los sentidos, excepto que tenía algo que no es tan común, un sentido profundo de lo que está bien y mal, y el valor de actuar según ese sentido. Cuando descubrió corrupción en su trabajo, podría haberlo ignorado, podría haber cambiado de empleo, podría haber dejado que otros manejaran el problema, pero no lo hizo. Durante 5 años, arriesgó su vida para documentar crímenes, para recolectar evidencia, para asegurar que los criminales enfrentaran justicia, y murió por ello. Fue asesinado porque se atrevió a defender lo correcto. Pero su muerte no fue en vano. Gracias a él, una red criminal masiva fue desmantelada. Gracias a él, millones de pesos ya no financian actividades criminales. Gracias a él, el mundo es un poco más seguro. Este monumento no es solo para recordar a Daniel, es para recordarnos a todos nosotros que la valentía no requiere uniforme, no requiere placa, solo requiere la voluntad de hacer lo correcto, sin importar el costo. Daniel, donde sea que estés, espero que estés orgulloso. Lo lograste, los detuviste, ganaste, y nunca serás olvidado. Quitan la lona. El monumento es revelado. Es una estatua de bronce. Un hombre de pie, sosteniendo una cámara de video en una mano y un archivo en la otra. En la base dice, Daniel Morales García 1986, 2023 contador, padre, héroe. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo correcto a pesar del miedo. Sofía y yo nos paramos frente a la estatua. Ella toma mi mano. Mamá, ¿crees que papá puede vernos? Sí, mi amor, creo que puede. ¿Crees que está orgulloso? Sé que lo está. Esa noche, en casa, reviso el teléfono de Daniel una última vez. Ya le entregué copias de toda la evidencia a las autoridades. Ya publiqué todo lo que necesitaba ser público, pero hay una carpeta que nunca abrí, una que no estaba en No le digas, sino en la pantalla principal del teléfono. Se llama simplemente Para Valeria. Con manos temblorosas la abro. Hay un video, fechado 11 de septiembre de 2023, la noche antes de morir. Lo abro. Daniel aparece en pantalla. Se ve nervioso pero determinado. Hola, amor, comienza. Si estás viendo esto, significa que algo salió mal, que no regresé de Querétaro, y que finalmente encontraste este teléfono. Probablemente ya viste todo en No le digas. Ya sabes sobre la investigación, sobre Ramón, sobre Andrea, sobre los 5 años de secretos, y probablemente estás enojada conmigo. Tienes derecho a estarlo. Debí haberte dicho. Debí confiar en ti, pero tenía tanto miedo de que si sabías, estarías en peligro. Quiero que sepas algo, Valeria. Nunca te engañé, nunca amé a nadie más que a ti. Andrea es solo una colega, una amiga, pero tú eres mi esposa, el amor de mi vida, la madre de nuestra hermosa hija. Cada día de estos 5 años, quise decirte, cada vez que salía para reunirme con Andrea, cada vez que grababa un video, cada vez que arriesgaba mi vida, quería contarte, pero no podía ponerte en peligro. No podía hacer que Sofía perdiera a su madre si algo salía mal. Si estás viendo esto, significa que perdí, que Ramón ganó, que los criminales ganaron, pero no tienen que seguir ganando. Andrea sabe qué hacer con la evidencia. Confía en ella. Terminen lo que empecé. Asegúrense de que estos hombres enfrenten justicia. Y Valeria, por favor perdóname, por las mentiras, por los secretos, por no estar ahí contigo y con Sofía. Dile a nuestra hija que la amo, que todo lo que hice fue para darle un mundo mejor, un mundo donde gente como Ramón no puedan operar libremente. Y dile que su papá era solo un hombre ordinario que intentó hacer algo extraordinario, y que ella puede hacer lo mismo, que cualquiera puede. Te amo, Valeria Morales. Desde el día que te conocí hasta mi último aliento, te amé solo a ti. Sé fuerte, sé valiente, y sigue adelante. Tu esposo que te ama, Daniel. El video termina. Lloro como no he llorado en meses, pero no son solo lágrimas de tristeza, son lágrimas de amor, de orgullo, de aceptación. Mi esposo me amó, hasta el final me amó, y murió tratando de hacer del mundo un lugar mejor. No puedo pedir más que eso. Guardo el teléfono. Mañana lo donaré a un museo. Están creando una exhibición sobre Daniel y su investigación. El teléfono será la pieza central. Por ahora, me voy a la habitación de Sofía. Está durmiendo, sosteniendo una foto de Daniel. Me siento en su cama. Le acaricio el cabello. Tu papá era un héroe,
susurro. Y estoy tan orgullosa de él, y de ti, y vamos a seguir adelante, los dos, siendo fuertes, siendo valientes, como él nos enseñó. Sofía se mueve en su sueño. Sonríe. Espero que esté soñando con su padre. Salgo de su cuarto, voy a mi habitación, me siento en mi cama, y por primera vez desde que Daniel murió, siento paz. No paz porque el dolor se fue. El dolor siempre estará ahí. Paz porque entiendo. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Entiendo los sacrificios que hizo. Entiendo el amor que me tenía. Y entiendo que aunque se fue, su legado vive. En cada criminal detrás de las rejas por su evidencia. En cada persona que lee su historia y decide defender lo correcto. En nuestra hija que crece sabiendo que su padre era un héroe. Daniel Morales vivió 37 años. Pero su impacto durará generaciones, y yo voy a asegurarme de eso.